Estamos en el curso de idioma español y el día de hoy pues aperturamos la primera parte de la guía de estudio número 1. Para esta guía de estudio pues vamos a estar analizando lo que es el uso de la B y V y vamos a ver lo que son los informes documentales y las partes o la estructura de un informe documental. Iniciamos entonces con el primer tema que es el uso de la B y V. Se nos ha enseñado de manera errónea y tenemos un mal concepto, ¿verdad? Nosotros a veces pronunciamos y decimos la B grande y la B chiquita. En realidad, pues no existe ni B grande ni B chiquita. Es una mala forma de aprendizaje la que hemos tenido porque en realidad, pues es B y V, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a tener esos dos puntos bien en claro y pues no caer a ese error, ¿verdad? De que pues lo damos a conocer de mala manera. Entonces, en primer lugar, pues vamos a aprender entonces algunas reglas de cómo vamos a nosotros a identificar si las palabras están escritas con B o bien si las palabras están escritas con V. Y las reglas a estudiar pues van a ser las siguientes. En primer lugar, vamos a entender, dice, se escribe con B. ¿En qué momento vamos a utilizar la letra B? Dice, se escribe con B. Número 1, los verbos que terminan en buir, buir. Por ejemplo, dice distribuir y vir, escribir, con excepción de hervir, servir, vivir y sus compuestos. Entonces ahí están las primeras reglas, la primera regla gramatical, bueno, de hecho aquí hay dos. Dice, se escribe con B, buir, la terminación buir. Entonces todas aquellas palabras que terminen en buir van a ser escritas con B. Las palabras que finalicen con vir van a escribirse con B. Pero va a haber una excepción de algunas palabras que van a ser hervir, servir, vivir y los compuestos de estas. Los verbos, vamos con la segunda regla, los verbos deber, beber, caber, saber y haber, todos los que terminen en ¿sí? Entonces todas las palabras, todos los verbos que terminen en van a ser escritos con B. Dice el pretérito imperfecto con pretérito de ir y las terminaciones había, habas, haba, habamos, habáis y habán del pretérito imperfecto de los verbos de la primera conjugación. Entonces dice estudiaban. Las terminaciones, las palabras o los verbos que tengan estas terminaciones, pues van a ser escritos con letra B. Otra regla. Las palabras que empiezan con los elementos compositivos. Dice bi, bis, eh, bifocal, bisabuelo, bizcocho, bien o bienestar, benefactor y biblio. Bibliografía o con las sílabas bu, bus y bur. Por ejemplo, buja, buscar, burlar, con excepción de vudú y algunas voces en desuso. Entonces son algunas otras reglas en donde vamos a utilizar la letra B. Vamos a ver en qué otro momento utilizamos la B. Dice las palabras que terminan en bundo y bunda, abunda, vagabundo y vilidad, sensibilidad, con excepción de movilidad, civilidad y sus compuestos. Las palabras que contienen el elemento composicional, bio, biología, microbio. Las palabras en las que el sonido B es
precedido por la consonante M. Entonces ahí vemos. Bueno, aquí hay otra regla muy clara. Vean, las reglas anteriores solo nos dicen las terminaciones. En donde nosotros veamos que se cumple la regla donde está la terminación, dice, por ejemplo, aquí dice las palabras que terminan en bundo. Entonces, donde encontremos estas terminaciones, pues ahí sabemos claramente que vamos a utilizar la letra B. Pero aquí dice las palabras que contienen el elemento composicional bio. Y el ejemplo es biología y microbio. La siguiente dice las palabras en las que el sonido V es precedido de la consonante M. Entonces, antes, en donde una palabra, antes de la V esté la letra M, vamos a utilizar V. La forma correcta es V. Y ahí hay algunos ejemplos y dice cambio. Seguido por otra consonante, abducción, obtuso, blanco, bruma o ubicado al final. Siguen las reglas gramaticales y dice acá, dice ubicado al final de la palabra, rob, nabab. Son excepciones oini y algunos términos en desuso. Las palabras las palabras en que el sonido B es precedido por R o como, por ejemplo, brillo blanco. Entonces, ahí están todas las reglas que nosotros vamos a aplicar. Tenemos que analizar al momento de ver la redacción y la escritura de las palabras. Si cumple con estas reglas, las palabras van a ser escritas con V. Pero vamos a ver ahora las reglas en donde establece cuando las palabras son escritas con V. Entonces tengamos claro esto. V y V. No existe B grande ni B chiquita. No existe. Esa es una forma errónea que hemos aprendido y se nos ha enseñado de referirnos a la letra B y V. Entonces vamos a ver las reglas para la escritura de palabras con V. Y la primera regla nos dice, los verbos que terminan en diver, volver, y los presentes del indicativo imperativo o subjuntivo del verbo ir, voy, ve y vaya. Entonces ahí está el ejemplo, el verbo ir. Todas las conjugaciones del verbo ir van a ser voy, ve, vaya y van a ser escritos con V. Otra regla, las palabras del pretérito perfecto simple, del indicativo pretérito y el pretérito perfecto simple y futuro del subjuntivo de los verbos. Estar, andar, tener y sus compuestos. Entonces ahí está la interpretación y dice, estuvo, estuviéramos, estuviere. Y estas palabras van a ser escritas con V. Siguiente regla. Las palabras que empiezan con el elemento constitutivo, vice, bis o vi. Y el ejemplo es vicepresidente, vizconde, virrey. O con las palabras sí. Por ejemplo, diversión, salvo dibujo y sus derivados. Y dice Eva, Eve, Evi y Evo. Por ejemplo, evaluación, evento, evitar, evolución. Son excepciones ébano y sus derivados evionita, ebonita y eborario. Las palabras después de las consonantes N, V y D. Y los ejemplos ahí están claros. Invierno, obvio, advenir. Y los adjetivos terminados en abo, aba, evo, eva, eve, ivo y iva, esclavo, longevo, activo, excepción, mancebo. Las vocales terminadas en viro, pira, por ejemplo, triunviro, y las esdrújulas terminadas en
carnívoro, ívora. Por ejemplo, carnívora con excepción de víbora. Entonces, ahí están las reglas, son bien claras, las reglas gramaticales en las que nosotros podemos analizar antes de la escritura de las palabras, analizar su forma y pues posteriormente identificar si la palabra es escrita con B o es escrita con V. Ofrezco una disculpa por la resolución del material. Posteriormente en la plataforma de Educar se los voy a volver a cargar para que ustedes puedan tenerlo con más claridad. Esto pasa porque la resolución en sí en el libro original es con letras celestes. Entonces al momento de hacerla, de modificar el archivo, pues se da mucho la claridad, pero se los voy a estar modificando. Entonces, para que ustedes lo puedan tener con más claridad, se logra distinguir, pero sí requiere un poquito de esfuerzo visual, pero para que no se dé ese inconveniente, entonces lo voy a volver a cambiar, lo voy a modificar y así usted podrá tener mejor claridad. Ahora, las reglas están claras, ¿sí? Las reglas son claras en cuanto a que nosotros las sigamos al pie de la letra y pues ahí vamos a identificar aquellas palabras que son escritas con B o bien que son escritas con V. En la siguiente página aparece allí algunos ejercicios que usted puede realizar para poder comprender mejor el tema, ¿verdad? Ahí están los ejercicios para que se los pueda realizar. Vamos con el siguiente tema, que son los informes documentales. Entonces, en primer lugar, pues vamos a saber que en todo texto investigativo, en todo texto científico, es importante la presencia de los informes documentales. ¿Para qué nos van a servir los informes documentales? Pues esos pueden ser de cualquier tema, ¿verdad? Pero es importante que dejemos nosotros citar las fuentes en las cuales nosotros hemos obtenido la información. Entonces, el informe documental dice para elaborar un informe documental, lo primero que se necesita es identificar las partes de información apropiadas. La bibliografía permite identificar dicha información con facilidad y agilidad. Entonces, en primer lugar, pues el informe documental puede ser de cualquier tema. Tenemos que tomar en cuenta que cuando nosotros tenemos fuentes bibliográficas, bueno, de hecho podemos tener dos opciones, ¿verdad? Pero las fuentes bibliográficas pues nos permiten tener, como su nombre lo dice claramente, ¿verdad? Nos permiten tener datos esenciales como por ejemplo, si estamos trabajando con algunos libros, pues, nos va a permitir tener em, los nombres de los libros, las ediciones, nombres de autores, años, y nos va a permitir tener un documento respaldable, podríamos decir así, de dónde hemos obtenido la información, independientemente del tema que nosotros estemos tratando, es decir, que nos permite tener una base sólida respecto a de dónde se ha extraído dicha información. Entonces dice, el informe documental dice, em, para este, pues se necesita tener, en primer lugar, la bibliografía, que es de donde se va a obtener la información. Ahora bien, ¿qué es la bibliografía? Y dice bibliografías. Las bibliografías son listas de publicaciones sobre un determinado tema. Suelen escribirse al final de algunos libros como complemento para localizar otras fuentes que permitan profundizar en el estudio de la materia. En la bibliografía se incluyen libros y artículos publicados en revistas especializadas. Estos documentos se ordenan alfabéticamente por los apellidos del autor o la autora. Entonces, veamos ahí claramente. Yo no sé si usted tuvo la experiencia, pero si bien recuerda, bueno, hoy en día pues la tecnología ha ido avanzando y pues tenemos más acceso a lo que es Internet, a navegar a todas las páginas y nos ofrece una diversidad. Pero hoy en día pues se ha perdido ya
podríamos decir la experiencia hoy, los jóvenes hoy que, pues están en las nuevas generaciones, pues ya no conocen en sí qué es trabajar las fichas bibliográficas, ¿verdad? Recuerdo antes, pues a nosotros nos proporcionaban un carnet de la biblioteca, íbamos a, si queríamos nosotros estudiar algún tema, si queríamos investigar respecto a algún tema, teníamos que hacer presencia en las bibliotecas y pues allí nos permitían tener el carnet donde nos identificábamos, nos registramos y a nuestro alcance teníamos la diversidad de libros y en las cuales pues nosotros podíamos identificar, como les decía, los nombres de los autores, las ediciones, los años en que fueron editados y podíamos tener una serie de información. Pues hoy en día ya no es así, ¿verdad? Hoy en día a través de internet podemos ingresar a algunas páginas, podemos obtener algunos videos, podemos obtener algunos documentos PDFs, que en realidad, pues ahí encontramos la síntesis o encontramos el resumen de los temas que nosotros pretendemos estudiar, pero muchas veces aparece de manera implícita el autor, la edición, el año de edición, o sea, todos esos datos ya no los podemos encontrar. Entonces, esto, la bibliografía, nosotros la vamos a obtener de libros, la vamos a obtener como dice claramente, de algunas revistas, de algunos documentos, claramente en donde podamos extraer datos esenciales de quién fue el que proporcionó tal información. Entonces, esto es algo muy importante cuando nosotros realizamos alguna investigación, independientemente del tema que nosotros estemos investigando, y mayormente cuando son informes o textos científicos, es muy importante la presencia de la bibliografía para poder fundamentar nuestra información, porque ya luego tenemos, por ejemplo, si nosotros utilizamos Internet y nos metemos a navegar, pues podemos encontrar páginas como El Rincón del Vago, Yahoo Respuestas, Buenas Tareas, entre otros, en donde realmente la información no es al 100% verídica puesto que estas son páginas, se les conoce como wiki, y estas páginas, pues en cualquier momento cualquier persona puede subir información, información no válida, información no certera. Por eso es recomendable que cuando nosotros estemos a través de Internet investigando, no utilicemos este tipo de páginas, no tienen información a 100% válida y esto pues puede de una u otra manera, pues alterar lo que es nuestra investigación. Abstengámonos a ello, busquemos, de hecho, hoy en día pues hay libros digitales, los encontramos también en internet, solo es cuestión de que nosotros podamos investigar de manera correcta, ¿verdad? Entonces, podemos descargar fuentes bibliográficas a través de internet y tenerlas hoy en día de manera digital, pero tenemos que tener cuidado de qué tipo de información nosotros eh, en primer lugar, ¿qué información estamos investigando y qué tipo de información nosotros queremos obtener? Entonces, si queremos tener algo sólido, algo concreto, algo que tenga bases y fundamentos, pues vayamos a la investigación de libros, de revistas, de documentales en donde podamos extraer datos esenciales de la fuente, ¿verdad? Dice, en la bibliografía se incluyen libros y artículos publicados en revistas especializadas. Estos documentos se ordenan alfabéticamente por los apellidos del autor o la autora. Los libros se suelen consignar de la siguiente manera. Vean la forma correcta. Dice, Anderson Imbert Enrique, Teoría y Técnica del Cuento. Buenos Aires, Marimar, 1979. Si el autor de una obra es desconocido o se trata de un colectivo, se escribe el título, empezando por la primera palabra, que no sea un artículo. Si es de dos o más autores, se escriben sus nombres o bien el nombre del primer seguido del primero, perdón, seguido de la expresión y otros. Y ahí tenemos los artículos
se citan así. Domínguez Caparros, José, Literatura y Actos de Lenguaje, el Anuario de Letras, 19, 1981, páginas 89 a la 132. Entonces ahí vemos claramente cómo vamos nosotros, si es en el caso de un libro, qué datos vamos a incluir y si es en el caso de un artículo, la manera correcta de realizar el llenado. Entonces vamos a pausar hasta acá la parte teórica y vamos en la parte inferior de la página nos aparece un ejemplo. Entonces vamos a ejercitar en un momento y dice, aquí hay un ejemplo de si la fuente bibliográfica o la ficha bibliográfica dice ejemplo de la ficha en el catálogo de autores. Entonces vamos a ver cómo se redacta una fuente o una ficha bibliográfica con autor. Entonces ahí tenemos que se anota el autor, o sea, el nombre de quien creó el artículo, el libro, títulos y datos de la obra. Esto puede ser el nombre, el año, la edición. Otras maneras de localizar la obra, con qué otros nombres se pueden encontrar si fuera posible. Dice la asignatura y algunos datos en general, el año, y ahí se cierra la información. Entonces, vamos a ver algunos otros ejemplos y para ello pues me voy a ir a internet para que ustedes puedan ver algunos ejemplos. Entonces, con esto vamos a concluir la primera parte de nuestra guía de estudio número 1 del curso de idioma español.